la evaluación de nuestra fe a Jesucristo. La evaluación de nuestra fe a Jesucristo. Creo que las evaluaciones son necesarias para cualquier grupo que se está preparando. Y creo que el Señor puso este pasaje como un ejemplo para que nosotros también aprendiésemos y sacásemos alguna buena lección, que es la que esperamos sacar en este momento. Así que hoy es día de examen, hermana. Hoy es día de un examen de nuestra fe. No sé si se gana con 70 para arriba. Y aquí no se puede usar chivo. Creo que en el transcurso del mensaje vamos a ir entendiendo y asimilando lo que el Señor nos quiere decir. En San Mateo capítulo 16 y versículo 13 tenemos una narrativa acerca del Señor Jesucristo. San Mateo 16, 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire qué interesante. Como que el Señor quisiera interesarse o se interesa por qué es lo que están diciendo allá afuera acerca de Él. Me imagino haciendo una campaña para ver qué dice la opinión pública. A ver cómo está la opinión pública, qué dicen allá afuera. El Señor como que quería saber, llegó el momento después de andar ministrando, andar haciendo sanidades, milagros, de estar haciendo maravillas y predicando la palabra, estando entre multitudes. Quiso saber la opinión de allá afuera, qué decían acerca de Él. Porque mire, la opinión pública siempre va a emitir juicios. La opinión pública siempre va a tener conceptos de alguien o de una institución que está trascendiendo. Si una iglesia empieza a trascender, siempre van a haber opiniones. Las opiniones se forman de la fuente de información que uno tenga, dependiendo de la información que uno adquiera, por personas, por los medios, uno va formando una opinión. Y algunos forman sus opiniones y se creen tan certeros que creen que es la verdad la que han asimilado. Creen tener la verdad porque oyeron, vieron algo, entonces, pero la verdad algunas veces es relativa. Es decir, la verdad es única. Yo diría que la verdad es única, pero no sé si decir absoluta, pero única. Pero las opiniones
son diferentes, los conceptos son diferentes. Entonces emiten juicios como que fuera la verdad, pero se emite un juicio de un ángulo y se emite otro juicio de otro ángulo, y entonces ¿quién tiene la verdad? Si hay diferentes conceptos, diferentes opiniones. Veamos qué dijeron de Jesucristo. ¿Dijeron la verdad o habían diferentes conceptos? Dice, llegando sus discípulos, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, y aquí vienen las respuestas. Aquí es lo que vemos de la opinión pública. ¿Qué fue lo que dijo? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Mire, la opinión tenía diferentes conceptos. Era diversificado el concepto de Jesús, o sea, tenían 3 o 4 conceptos de quién era Jesús. Yo puse aquí entre mis notas el concepto oficial acerca de Jesús. Mateo 14, 1 y 4. El concepto oficial, llamémosle el concepto del gobierno acerca de Jesús, aunque era el rey Herodes, o vamos a ver, sí. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Tenemos el concepto oficial acerca de Jesús. Creían que era Juan el Bautista quien había resucitado. Ya me imagino cómo estaba este hombre, porque me parece que él era el que lo había mandado a matar, Herodes. Estaba temblando de miedo. Veamos el concepto religioso que tenían los estudiosos de la profecía, los estudiosos de las Escrituras. ¿Cuál era el punto de vista de ellos? Juan capítulo 6, versículo 14. Los que conocían un poco de las Escrituras. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta que debía de venir al mundo. Quizá veamos en Malaquías capítulo 4 versículo 5 quién era el profeta que iba a venir al mundo, que iba a regresar o que iba a venir, o a quién esperaban. Malaquías capítulo 4 y versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, las escrituras del Antiguo Testamento, en Malaquías, al final de Malaquías, se está hablando de que va a venir un profeta. Y entonces los religiosos dijeron, ya vino el profeta,
¿De quién estaba hablando? De Elías. De Elías. Otro concepto entonces acerca de Jesús. Pero ambos eran errados. El versículo 14 dice también de San Mateo 3, 16, ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Lo identificaban como profetas al Señor. Todos coincidían en que había resucitado, porque estos hombres ya habían muerto, son del Antiguo Testamento y habían muerto, y entonces había resucitado. Pero Jesucristo no resucitó, Él nació. Jesucristo nació por obra del Espíritu Santo a través de María. Entonces, no era una resurrección, había tenido un nacimiento. Imagínense que no habían reconocido que el Mesías ya estaba entre ellos. No lo habían identificado, no lo habían reconocido, no lo habían querido aceptar, porque ellos tenían conceptos diferentes. Y así hay mucha gente, tiene conceptos diferentes acerca de Jesucristo. Para algunos hoy en día Jesucristo es un personaje histórico. Para algunos Jesucristo es el fundador de una religión. Y yo recuerdo que allá por los años 80, grupos revolucionarios hasta se atrevieron a decir que Jesucristo era un revolucionario, que venía a pelear contra los sistemas poderosos. El Señor cambia la pregunta y dice: está bien, ya sondeamos la opinión pública, ahora quisiera saber qué dicen ustedes. ¿Quién soy yo? Quiero saber qué dicen ustedes. Había llegado la hora de que ellos tenían que pasar el examen del conocimiento, del concepto, de la convicción que tenían acerca del Señor Jesucristo. Dice el versículo 15, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué concepto tiene usted del Señor? Si alguien le preguntara, supóngase viniera un periodista y le dijera: dígame, ¿qué concepto tiene usted del Señor? ¿Quién es o qué es Jesús para usted? ¿Qué respondería? ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Yo sé que algunos dirán: Jesús es mi Salvador. Muy bien, pero ¿ha experimentado esa salvación?
Alguien más diría, Jesús es mi sanador. Muy bien, pero ¿ha experimentado esa sanidad del Señor? Otro más amplio en su fe, en su conocimiento, diría, Jesús es mi Señor. Porque le da prioridad al Señor y reconoce que Él es el dueño de su vida y de todo lo que tiene es el Señor de todo, tanto de su vida como lo que tiene, hasta de la familia y todo. Es el Señor. Otro podría decir, Jesús es mi proveedor, porque ha experimentado a un Jesucristo que provee. No a un Jesucristo que le deja abandonado, sino a un Jesucristo proveedor. Jesucristo le está pasando el examen a sus discípulos. ¿Ustedes quién creen que soy? ¿Quién decís que soy yo? Nadie respondió. Hubo un silencio. Nadie se atrevía a decir algo. Pero si habían estado con Él, era su maestro, habían visto milagros, maravillas. Me imagino a todos, ¿qué podemos decirle? Para vos, ¿qué es? Es el maestro. Hay un silencio, nadie responde. De repente se para alguien. Pedro. Y dice, respondiendo, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Aleluya. Tú eres el ungido de Jehová. Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías Salvador, el Mesías Redentor. Tú eres el que esperamos. Tú eres del que habla las Escrituras. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor se le queda viendo a Pedro y le dice, entonces, versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro recibe una revelación del Padre directamente, una revelación de Dios para reconocer a Jesús como Señor y como Salvador. Y el Señor le da una bendición. Bienaventurado eres Simón. Dichoso eres Simón. Eres feliz, Simón.
Todos los que reconocen a Jesús como Señor y Salvador son bienaventurados. Y eso los hace dichosos, los hace felices. Eres bienaventurado de haber conocido al Señor. Y no por la religión, y no por la tradición, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Por su gracia y por su misericordia, nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo por la fe y no por la fe nuestra. Efesios dice que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios para poder conocer a nuestro Señor. La fe salvífica es un don de Dios, según Efesios capítulo 2 y versículo 8. Es un regalo que recibimos de parte del Señor. Tenemos en pantalla, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Aleluya. Qué misericordia la del Señor, ¿verdad? Qué misericordia la del Señor, que nos da un medio para poder conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos da un regalo. Nosotros no lo merecíamos, ni lo merecemos, pero a Dios le place bendecirnos, a Dios le place alcanzarnos. Pedro está teniendo una revelación divina, una revelación del Espíritu Santo. Y el Señor no solo le da la bendición de que es bienaventurado, sino que le da una promesa. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro, piedra. Y sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre esta confesión que has tenido, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire, quiero que me ponga mucha atención. La iglesia tradicional dice que Pedro es el fundamento de esta iglesia, que Pedro fue donde Dios puso su iglesia y que es la cabeza y que fue el primer papa. La Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la confesión que has tenido, yo voy a edificar mi iglesia. No le dijo, tú eres Pedro y sobre ti yo voy a edificar mi iglesia. Tú eres Pedro y a ti te escojo para que seas el fundamento de la iglesia. Sobre esta roca, y la roca es Cristo también. Porque Pedro era un hombre, era frágil también, no podía ser el fundamento de la iglesia, era un hombre común y corriente. Versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué decimos que no es Pedro? Leamos lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:11. Nosotros como cristianos, como iglesia evangélica, que nos apodan los protestantes, 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. O sea que para nosotros Pedro no es el fundamento. Nuestro fundamento es Cristo. Amén. Según la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿sobre quién está fundada la iglesia? Sobre Cristo. Jesucristo. Si Jesucristo, si la iglesia no estuviera fundada sobre la roca que es Cristo, ya los ríos la hubieran derribado. Las tempestades la hubieran derribado. La iglesia ha tenido los ataques más grandes a través de la historia que usted no se imagina. Ha sido perseguida, ha sido difamada, ha sido atacada en todas partes del mundo. Donde quiera que una iglesia se levante, hay ataque, tanto espiritual como material y hasta físico. Aquí en Guatemala se ha vuelto tan fácil levantar iglesias, pero en otros países es bien difícil. Aquí tenemos libertad, venimos, entramos, cantamos, hasta danzamos, lo que sea, gritamos si queremos, lloramos. Y algunos hasta ganas de bailar le dan. Y nadie dice nada. Pero en otros países hay persecución, hay limitaciones. Los cristianos son perseguidos, los ministros son perseguidos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor hizo esto? Porque quería tener una evaluación de su fe. Los problemas pueden ser un examen para tu vida, para tu fe. Podemos decir: yo soy cristiano, todo va bien. Yo soy evangélico, todo va bien. Tengo trabajo, tengo salud, tengo todo, qué bonito. Gracias, Señor, soy cristiano, gracias, Señor. Te amo, te bendigo, gracias, Señor. A veces la fe hoy en día se convierte en una fe emotiva, en una fe de eventos. Viene tal cantante cristiano y van el montón, quizás hasta miles. Y aplaude y grita y aquí y allá y se monta un buen show. ¿Cuántos de estos estarían dispuestos a pagar su discipulado, a pagar el precio del discipulado, a pagar el precio de seguir a Cristo? Hay cristianos que cuando vienen problemas reniegan.
No, yo pensé que el Señor tenía poder, yo pensé que el Señor me iba a sacar, yo pensé que el Señor iba a obrar, yo pensé, y empiezan a murmurar, tal vez no de palabra, pero en su mente están murmurando. ¿Por qué? Quiere decir que su fe no está viva, su fe no es verdadera. Quizá está en proceso de madurez, quizá está en proceso de crecimiento. Mire lo que pasa. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Había estado tanto tiempo con los discípulos, había estado tanto tiempo enseñándoles, ellos le habían seguido, pero el Señor no les había dicho esto. El Señor no les había declarado. ¿Por qué cree usted que el Señor no les había declarado esto? ¿Por qué el Señor no se los dijo? Vemos antes de este versículo, vemos al Señor enseñándoles por parábolas las bienaventuranzas del monte, enseñándoles a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a ver la multiplicación de panes, de peces. Y ahí estaban todos. ¿Por qué el Señor no les declaró antes? La Biblia dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Quién me dice algo? ¿Por qué no se lo había declarado antes? Hoy es día de examen, hermanos. Escriba ahí en una hoja en blanco imaginaria. ¿Por qué cree usted que el Señor no se lo había declarado antes? ¿Quién está? No estaban preparados. Exacto, no estaban preparados. Su fe todavía no estaba crecida. Eran niños espirituales, eran cristianos inmaduros. Su fe no estaba todavía bien sólida. Querían ver señales, querían ver milagros, querían ver esto, querían ver maravillas, querían ver multitudes, querían ver al Cristo que hace grandes cosas. Pero no estaban preparados para una palabra donde tenían que afrontar situaciones difíciles. Hay cristianos que no están preparados para las situaciones difíciles. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Estamos preparados para situaciones difíciles o estamos preparados solo para eventos en la iglesia, para show en la iglesia? Le amamos a Dios porque Él nos dio. Le creemos para que nos dé. Y si no nos da, ¿le amamos?
Quizá estés pasando el momento difícil de tu vida. Te digo algo, estás en la prueba de tu fe. Estás en la evaluación de tu fe. Quizá estás pasando un gran problema, una situación. Hermano, estás pasando una prueba, estás pasando una lucha. Ten paciencia, es la prueba de tu fe, es la evaluación de tu fe. Por si los discípulos tenían alguna duda, el Señor va más allá. ¿Me quieren seguir? Yo voy a la muerte. ¿Me quieren seguir? Yo voy a ser vituperado. Yo voy a Jerusalén. ¿Cuántos van a Jerusalén conmigo? Pero ya estaban preparados y dijeron amén, le dijeron al Señor. Aunque Pedro dice que le dijo, ay Señor, mejor no vayas, te van a matar. Mira el versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Qué apodo, ¿verdad? Quita de mí, Satanás, me eres estorbo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por eso es que no podía ser Pedro el fundamento, porque era variable, era frágil. La confesión de Pedro era el fundamento. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hoy en día todo aquel que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador es parte de la iglesia. Ahí se funda la iglesia, en aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Y el Señor hace una palabra más directa todavía a los discípulos. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Qué palabra más confrontativa, qué palabra más tremenda. Ay Señor, hoy en día sería, ay Señor, yo pensé que me ibas a dar una palabra de prosperidad. Yo pensé que me ibas a dar una palabra, que me vas a levantar y que aquí, que voy a tener esto y que voy a tener aquello. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es decir, bueno, a mí me gusta esto, pero al Señor no le gusta, entonces me voy a negar. Negarse a sí mismo es, yo quiero esto, pero el Señor quiere que yo haga esto. Yo quiero ir allá, pero el Señor quiere que vaya allá. ¿Llenaste el test? ¿Listo para ponerle tu nombre y tu fecha? ¿Y la fecha de hoy? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe para el Señor? Póngase de pie, por favor.